Hola amigos de la Universidad Rural, qué gusto saludarlos de nuevo. Les doy la bienvenida a la clase de la semana número 11 del curso Procesos Industriales del Azúcar y la Panela. Recuerden que el código del curso es FE 159. Mi nombre es Julio Flores y el tema que estaremos tratando hoy es calentamiento y filtración en el proceso de fabricación de azúcar. El objetivo de la clase de hoy es explicar la etapa de calentamiento y filtración en el proceso de fabricación de azúcar. Esto vamos a hablar un poquito de lo que es todo el calentamiento que se da en la clarificación y la filtración final que se da al proceso de clarificación. En el video anterior se ha mencionado que es necesario calentar el jugo por lo menos una vez en la etapa de clarificación. Aún utilizando defecadores sería muy costoso desde el punto de vista de consumo de vapor efectuar todo el calentamiento en estos aparatos. Estos aparatos consumen vapor directo. El jugo debe llevarse con anterioridad a una temperatura cercana a los 90 grados Celsius. Esto por medio del vapor de escape o del vapor que se obtiene de los evaporadores. En cualquier caso, es necesario contar con un intercambiador de calor entre el vapor de escape y el jugo. Estos aparatos son conocidos como calentadores. Y un calentador está formado por una calandria tubular donde el jugo circula dentro de los tubos y el vapor alrededor de ellos. Mamparas apropiadas obligan al jugo a pasar un cierto número de veces de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba cada vez que una parte de los tubos de la calandria. En pantalla ustedes pueden ver un equipo específico para calentar el jugo. En la siguiente diapositiva vamos a hablar del calor específico de las soluciones azucaradas. El calor específico de estas soluciones está dado aproximadamente por la fórmula que se ve en pantalla, donde dice que C, o sea el calor específico, es igual a 1 menos 0.006 B. Esta B corresponde al Brix de la solución azucarada. Esta fórmula puede aplicarse sin gran inconveniente a jugos, meladura y mieles de diversas purezas. Se deduce que un jugo mezclado ordinario, cuyo Brix está entre 16 a 17 grados, tiene un calor específico cercano a 0.9. No se estará muy lejos de la verdad tomando este valor como calor específico del jugo. Para mayor precisión, cuando el Brix se separa sensiblemente de la media que está entre 16 y 17, es mejor tomar el valor dado por la fórmula, es decir, en este caso sí aplicar la fórmula que aparece en diapositiva, la cual es simple y de aplicación inmediata. También en pantalla ustedes pueden ver la pérdida de calor promedio del jugo. Con respecto a la pérdida de calor y de acuerdo con el aislamiento más o menos cuidadoso del calentador y en las baterías de calentadores de la tubería que los une entre sí, la pérdida correspondiente al rendimiento de la operación de cambio de calor o el intercambio de calor llega entonces hasta un 4 u 8%, aunque en promedio se maneja un 5% en un calentador convenientemente aislado con duelas de madera. Los cálculos básicos para los calentadores. Hay que decir que el cálculo de los calentadores se complica por el hecho de que si uno de los fluidos, el vapor, está a temperatura constante, el segundo, es decir el jugo, varía desde su temperatura de entrada hasta su temperatura de salida. Por esta razón se introduce en el cálculo de una integral por la variación que se traduce en un logaritmo. El cálculo en esta forma es un poco más largo
pero de otra manera no es posible llegar a un resultado preciso. Hay que decir que los cálculos básicos para determinar los calentadores obedecen a la ecuación de transferencia de calor. En la diapositiva podemos apreciar las tres ecuaciones dadas. La ecuación A dice cantidad de calor transmitida, que es igual a M por PC multiplicado por la diferencia entre T menos T sub 0 multiplicado por 1 menos exponencial de K por S dividido PC. La fórmula B dice T es igual a la temperatura del vapor menos la temperatura del vapor restado con la temperatura de entrada del jugo frío multiplicado por el exponencial del coeficiente de transmisión de calor, un dato muy importante, por la superficie de calentamiento. Esto multiplicado por el peso del jugo que está por calentarse por el calor específico. Entonces la fórmula C dice que la superficie de contacto es igual a P por C dividido K multiplicado por el logaritmo natural de la diferencia de la temperatura del vapor menos la temperatura de entrada del jugo frío, todo esto dividido la temperatura del vapor menos la temperatura de salida del jugo. Entonces, del lado izquierdo de la diapositiva ustedes pueden apreciar a qué corresponde cada una de las variables utilizadas en las fórmulas. Entonces, vamos a pasar. La velocidad de circulación del jugo. La velocidad de circulación del jugo en los tubos tiene un papel muy importante en la eficacia del calentador. Por esta razón, los calentadores se dividen en compartimientos por medio de mamparas. Para utilizar correctamente estos aparatos es conveniente que la velocidad del jugo no descienda de 1 metro por segundo. Cuando desciende, el coeficiente de transmisión de calor es menor. El calentador se ensucia más rápidamente y la temperatura del jugo caliente baja con rapidez. Si al contrario la velocidad es muy alta, el paso del jugo por el calentador provoca una pérdida de carga muy importante que se hace rápidamente insostenible. Por esta razón, la velocidad no debe sobrepasar de 2 metros por segundo, ya que esta es excesiva. Las mejores velocidades desde el punto de vista económico se encuentran entre 1.5 y 1.8 metros por segundo. Eso se podría catalogar como la velocidad óptima del jugo. Según la fórmula de Darcy, la pérdida de carga del agua que escurre por un tubo de diámetro D se puede calcular utilizando la fórmula que aparece en la diapositiva, donde dice que J es igual a 4B multiplicado por B al cuadrado dividido D, donde J es la pérdida de carga, es un dato adimensional. B es el coeficiente que varía ligeramente con el diámetro y B es la velocidad del agua en metros por segundo y la D mayúscula representa el diámetro del tubo en metros. Entonces debemos coincidir en que la velocidad óptima está entre 1.5 metros por segundo a 1.8 metros por segundo. Ya pasándonos a lo que es la etapa de filtración, hay que conocer que la decantación separa los jugos tratados en dos partes. 1, el jugo claro que sube a la superficie y 2, la cachaza que se reúne en el fondo. El jugo claro va al proceso de fabricación, generalmente sigue a la etapa de evaporación. La cachaza debe filtrarse a fin de separar del jugo el precipitado que contiene junto con las sales insolubles que se han formado y el bagazo fino que también se arrastró.
La filtración es una operación a veces delicada y difícil de manejar. Para poder hacerla con las mejores probabilidades de éxito, es necesario observar ciertas circunstancias. Por ejemplo, que la viscosidad del jugo y sobre todo la de las gomas y la de las ceras que debe retener la superficie filtrante decrece a medida que la temperatura aumenta. Por esta razón es conveniente filtrarlo a alta temperatura. En lo que se pueda o sea posible, debe operarse arriba de 80 grados Celsius. Esa temperatura sería ideal para filtrar. Los jugos alcalinos filtran mejor que los jugos ácidos o neutros. Esta es otra observación que debemos tener en cuenta. Por esa razón, generalmente se le agrega cal a la cachaza antes de enviarla a la filtración. El pH se lleva hasta 8 u 8.5. Ya alcalino, es mejor no pasar de 8.5 para no emplear inútilmente un exceso de cal, que también aumenta las incrustaciones en el múltiple efecto, o sea, también nos puede dar complicaciones. Tipos de filtro. ¿Qué tipos de filtro existen? Pues tenemos tres: los filtros prensa, los filtros mecánicos y los filtros rotativos continuos al vacío. Los filtros prensa, pues se dice que un filtro prensa se compone de una serie de placas separadas por marcos del mismo espesor, unas y otros independientes y móviles que corren sobre dos barras soporte y que pueden apretarse las unas contra los otros por medio de un dispositivo de tornillo o por medio de una presión hidráulica. Los filtros mecánicos generalmente se les encuentra al lado de los filtros prensa, a los que complementan pero no sustituyen. Un filtro mecánico se compone de un recipiente rectangular cerrado en la parte superior por una placa perforada de canales paralelos. Por cada una de estas ranuras se hace pasar un marco metálico que se recibe en un recipiente perforado. Este marco sirve de esqueleto y de soporte para la bolsa. Es una tela que envuelve al marco como un saco. Y por último tenemos los filtros rotativos continuos al vacío. Este filtro se compone de un tambor que gira alrededor de un eje horizontal, el cual es sumergido. Una parte se sumerge en el líquido por filtrar. La periferia sirve como superficie filtrante y está dividida en 24 secciones independientes colocadas a una separación de 15 grados sexagesimales cada una. Con esto finalizamos la presentación de la clase de hoy y les dejo las siguientes preguntas. La pregunta número 1 es: ¿cuál es el valor de la pérdida promedio correspondiente al rendimiento de la operación de cambio de calor? La segunda pregunta dice: ¿cuáles son las dos partes que se obtienen como producto en la decantación? La pregunta número 3: ¿cuál es la velocidad óptima del jugo en los tubos del calentador? La pregunta número 4: ¿qué filtro se compone de una serie de placas separadas por marcos del mismo espesor? Y la pregunta número 5: filtro que se compone de un tambor que gira alrededor de un eje horizontal, el cual se sumerge en parte en el líquido por filtrar. Con esto terminaríamos la presentación el día de hoy. Les agradezco mucho por su atención.